Las posibilidades que tiene el Imperio del Norte en el mundo ahora seguramente no son las mismas que tenía hace algunos años atrás. No digo unos años atrás, hace unos meses. ¿Quién sabe? Hace unas semanas. Sus campos de movimiento cada vez se hacen mucho más pequeños cuando le comienzan a pasar factura las decisiones tomadas en caliente, no lo sabemos, con mala intención, no lo sabemos, o simplemente porque así es el devenir de la historia. Ucrania se ha convertido en un escenario al que ya no quieren ver. Tienen que verlo, pero ya no quieren ver. Desde allí alguien en solitario lanza chillidos diciendo, manden dinero. Si no me van a mandar dinero, aunque sea envíen cheques en calidad de préstamo, se los voy a devolver. Y parece que desde Washington ya no hacen mucho caso a aquellos llamados, puestos básicamente su atención en lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, en la que no solo se está pulverizando a un pueblo de manera sistemática, también se está pulverizando lo que le quedaba de imagen, lo que le quedaba de manipulación a la élite neoliberal del planeta, que siempre creyó que cuando sus medios informativos no coberturaban algo, su realidad desaparecía, que ese concepto desaparecía. La terrible situación que se vive en Gaza está orillando al gobierno de Estados Unidos, de Israel, a una situación jamás vista. Están siendo expuestos en toda su capacidad para hacer lo que saben hacer, y lo están haciendo en Gaza. Frente a ese escenario, ¿qué va a pasar? Vamos a analizar las posibilidades de estos eventos, cómo reacciona China, cómo se moverán los actores. Ahí hemos tenido al señor Blinken viajando por el Medio Oriente, tratando de calmar las cosas. ¿En qué estamos? Ezequiel Vistoletti nos acompaña para este video para analizar en profundidad el mundo de las posibilidades perdidas casi de la potencia del norte. Ezequiel, bienvenido. Hola Jota, ¿qué tal? Un placer como siempre. Impresiones de estos escenarios. Bueno, paso a paso, parte por parte. Ucrania, en primer lugar, todo lo dicho, todo lo pronosticado por nosotros aquí, Jota, por otros analistas críticos respecto a el devenir o el destino de la mal llamada contraofensiva ucraniana, las posibilidades reales de Ucrania en una guerra contra Rusia, a pesar del apoyo de la OTAN, la situación en los Estados Unidos, la política de Estados Unidos, bueno, todas esas cosas dichas durante mucho tiempo, debido a las cuales nos caracterizaban como parte del eje del mal, pro-rusos, pro-Putin, pro-Xi Jinping, pro-iraníes o pro, sí, Skeletor y Lex Luthor, ¿no? Incluso nos caricaturizaban. Bueno, hoy aparecen todas confirmadas y ya no solo por los analistas pro-occidentales serios, quizás los primeros en realizar el reconocimiento, ya no solo por los medios en general o incluso las figuras políticas de Occidente menos volubles, más racionales, sino que ya esto aparece confirmado por las propias autoridades militares de Ucrania. Nada más y nada menos que el máximo comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valery Zaluzhny, curiosamente, a través de un medio occidental, realizó una confesión respecto a el fracaso evidente de la contraofensiva ucraniana, lo presentó como un estancamiento y bueno, además realizó
elucubraciones sobre los cambios en el tipo de guerra, alguna autocrítica por ahí. Bueno, distintas cosas dichas públicamente, nada más y nada menos que en el semanario The Economist de Reino Unido. Llamó también, porque curiosamente, por un lado realizó una entrevista, pero además presentó supuestamente un artículo escrito por él mismo, un ensayo en el cual llamó a Occidente a la entrega de nuevo armamento y básicamente en ese listado presentó todo lo necesario para un ejército completamente nuevo, un nuevo ejército, ya cual el tercero o el cuarto quiere. Pero bueno, en concreto el reconocimiento de la derrota y entre líneas, más allá de que en apariencia presenta la situación como una situación de estancamiento militar, entre líneas aparecen claramente la situación desesperante de Ucrania en una carrera contra el tiempo, porque mientras, por un lado, los apoyos occidentales ya aparecen prácticamente suspendidos, además, Rusia machaca y machaca día a día con ataques permanentes en una guerra de desgaste y con pequeños avances apenas sostenidos por los últimos esfuerzos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Con lo cual aparece un panorama asolador para Ucrania militarmente e incluso para Ucrania como Estado de aquí a futuro. Y esto, como si eso no alcanzase, esta publicación desencadenó una hecatombe política dentro de Ucrania porque generó un enfrentamiento directo y la reacción directa de el propio Zelensky, ¿sí? Con una entrevista como respuesta a esta otra entrevista, en este caso al New York Times, los muchachos con mucho nivel, ¿no? Primero uno en The Economist y el otro responde a través del New York Times, todos estos medios obviamente no con llegada a la Casa Blanca, sino que todas estas publicaciones no aparecerían sin la luz verde de la Casa Blanca. Y bueno, en esa respuesta de Zelensky a través de una entrevista en el New York Times, básicamente amonestó a Zaluzhny por realizar declaraciones sobre la situación militar, realizar declaraciones sobre la inminente derrota de Ucrania ante un medio internacional y de manera pública. Y esto generó un tira y afloje entre Zaluzhny y aparentemente otros altos mandos muy molestos con Zelensky y el propio Zelensky. Y de fondo, J, de esto no solo aparece la inminente derrota, el corte, la interrupción del apoyo occidental, el cambio de la atención hacia Gaza, sino que también presenciamos una disputa política por la sucesión de Zelensky. Estados Unidos genera cada vez más presión para su reemplazo. De alguna manera están presentando la idea, la propuesta de un reemplazo más o menos en buenos términos a través de las elecciones de marzo del año próximo, en las cuales supuestamente Zelensky participaría, pero sin ninguna chance porque Estados Unidos ya determinó su salida. Ahora bien, Zelensky rechaza esto, todavía no llamó a las elecciones, en realidad realizó un llamado a las elecciones a pesar de la ley marcial, pero después rectificó, y como principal candidato al reemplazo, sin dudas aparece Zaluzhny, perdón. Zaluzhny, que tiene Como una reemplazo de gran Zelensky, aceptación. claro, en lugar de Zelensky aparece Zaluzhny, quien presenta una ventaja respecto a otros posibles sucesores, porque, por un lado, ya con este artículo y antes con filtraciones y seguramente de aquí en el futuro con mucha más presencia pública. Por un lado, realizó y realiza críticas contra el gobierno de Zelensky, contra la figura de Zelensky,
a quien caracteriza como el responsable del fracaso de la contraofensiva, del envío de, bueno, los soldados a una muerte segura y demás cosas. Por un lado, eso puede generar ese frente de ataque contra su contendor en las elecciones, pero por otro lado, también aparece como un ídolo militar, aparece como un héroe. Nadie lo puede caracterizar como, este señor realiza críticas contra Zelensky porque responde a los rusos. No, ¿cómo va a responder a los rusos si capitanea las Fuerzas Armadas y aparece con un aura de heroísmo en todas sus intervenciones? Por cierto, en términos militares, Aluzhin realiza una buena tarea como militar. Él un militar de O sea, formación con lo que le han soviética. dado y frente a qué ha Dentro de lo que... sabido. Tal cual, tal cual. Y cierto también, y esta parte del reclamo de no solo de Zaluzhny, sino también de otros altos mandos militares ucranianos, muchas de las malas decisiones tomadas por Ucrania, en términos militares, ¿verdad? Las determinó Zelensky contra la voluntad o contra el consejo, mejor dicho, de sus altos oficiales, como por ejemplo la defensa de Bakhmut a cualquier precio. Exacto. Bakhmut, Artyomsk, ¿no? Fue el punto de inflexión, creo. Sí, 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 Ahí sí. es cuando se decantó todo. Y recordá, Jota, que no solamente Zaluzhny rechazaba la defensa a cualquier precio, presentó en su análisis militar, realizó un análisis militar y presentó como sugerencia retroceder estratégicamente. Lo mismo que Rusia en Gerson, porque generaba un costo excesivo en cuanto a recursos, a vidas humanas, naturalmente también, por una ciudad en términos estratégicos inicialmente poco significante. Pero no, para Zelensky, Bakhmut presentaba un significado político fundamental y por eso la decisión de no, la defensa a cualquier precio y De así hecho, un él se disparó montón de los pies en muertos. ese momento porque dijo, si perdemos Bakhmut, perdemos la guerra. Literal. Claro, Y ¿qué aparecía para él? ¿Qué aparecía en juego? El apoyo político de Occidente a su liderazgo político. Y efectivamente, una vez perdido Bakhmut, después la contraofensiva ya comenzó coja, igual no hubiera podido ni con las dos patas la contraofensiva, pero el principio del final de Zelensky comienza ahí. Por eso su decisión de la defensa de Bakhmut a cualquier precio, a costa de la innumerable cantidad de vidas humanas perdidas por Ucrania ahí sin ningún sentido, porque tarde o temprano colapsaría la defensa en Bakhmut. Y ahora quiere lo mismo con Avdiivka, con la otra Bakhmut, la Bakhmut 2.0. Y perdón, no solamente Zaluzhny rechazaba la defensa a cualquier precio de Bakhmut, sino que incluso Mark Milley, o Milley lo llaman según según la pronunciación británica o estadounidense del inglés, bueno, el máximo general de las Fuerzas Armadas estadounidenses, él también hasta públicamente lo sí, presentó, claro. lo de Bakhmut, como ningún sentido en eso, pero bueno. Bueno, entonces, dentro de esta creciente debacle militar y política en Ucrania, un fuerte enfrentamiento entre los altos mandos militares y Zelensky. Zelensky en realidad quería responsabilizar a Zaluzhny del fallo del fracaso de la contraofensiva y Zaluzhny y los otros militares lo responsabilizan a Zelensky, como así también entre líneas a Occidente por el envío insuficiente de medios y algunas otras cositas, algunas facturas pasadas por ahí a los Estados Unidos por Zaluzhny, el máximo comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas, respecto a la utilización o a la inutilidad de la doctrina de la OTAN, la doctrina militar impuesta como condición por Estados Unidos y la OTAN para el envío de armas. Al final, los mejores resultados obtenidos por Ucrania respondieron a la implementación de las viejas doctrinas militares de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, entonces, por un lado eso, incluso con algunas hechos o algunos, ¿cómo llamarlos? Escenas en esta disputa interna verdaderamente novedosas, llamativas, fantásticas, como por ejemplo, antes de ayer, la aparición, en el marco de esta tensión, ya es súper evidente,
de repente apareció, el día de ayer o antes de ayer, apareció un video con Zaluzhny vestido como militar, con la animación introductoria propia de los videos publicados oficialmente por el Ministerio de Guerra de Ucrania, con Zaluzhny frente a la cámara, bueno, en un discurso, básicamente en el cual caracterizó a Zelensky como dictador, lo responsabilizó por el fracaso de la contraofensiva y llamó a la sociedad ucraniana a un levantamiento en armas. Y esto generó inmediatamente estupor. Claro, en realidad ese video representaba un deep fake, así llaman, a las operaciones de prensa a partir de la utilización de inteligencia artificial en las cuales aparece un señor hablando, vos, yo, Ujú. Zelensky, Zaluzhny, Biden, pero en realidad construido por una computadora, por inteligencia artificial. Y J, quizás hayas podido recorrer el video. Los propios analistas, los expertos mismos debían realizar 2 o 3 visualizaciones del video para determinar su falsedad. En ese nivel aparecemos, J. En cualquier momento comienza la utilización de inteligencia artificial para generar operaciones de prensa con imágenes ficticias de cualquiera de nosotros a escala masiva, porque aparecemos así de ese punto. Evidentemente ese video había sido generado por los propios rusos, por los servicios de inteligencia rusos, pero bueno, más allá de la falsedad de eso, aparentemente después de ese video, los muchachos de los servicios de inteligencia de Ucrania realizaron una visita a la casa de Zaluzhny, esto también una versión no confirmada, pero muy plausible, con el objetivo de que Zaluzhny en persona, el verdadero Zaluzhny, ahora sí documentara en video, realizara un video de apoyo para Zelensky, bueno, con una demostración de su subordinación, y aparentemente Zaluzhny lo rechazó. Pero bueno, esa la telenovela, los dimes y diretes de esta interna en el proceso de decadencia, de crisis de un país condenado La potencia del norte en su a... momento, Sí, perdón, la potencia del norte en su momento perdió Vietnam, perdió Irak, perdió Afganistán, por mencionar algunas. ¿Ya ha perdido Ucrania? ¿Ya perdió en este frente? todavía no por completo. Acá, J, a diferencia de todas esas otras, en esos casos aparecían enfrentamientos cruentos, sanguinarios, contra potencias de menor rango. Acá comenzó algo distinto porque comenzó por primera vez una guerra de Estados Unidos contra otra de las grandes potencias enemigas, directamente contra Rusia. Y por eso la cantidad de recursos, toda la carne al asador puesta por los Estados Unidos y por la OTAN. Acá no participó solamente una parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses o eh, sí, algunos recursos enviados para el combate de las Fuerzas Armadas de Irak, sino que acá participó toda la OTAN con una movilización Ujú. enorme. Por ende, todavía no podemos determinar el fin del conflicto ya mismo, pero sí podemos determinar que la suerte de Ucrania ya parece echada y que comenzará ahora un proceso Podrá sonar de... tonta esta pregunta. Sí, ¿Alguna posibilidad de Ucrania de ganar? no, no, no. Entonces la tienen perdida. A Sí, largo plazo. e incluso a mediano plazo. Pero la cuestión, J, aquí ahora, la negociación para la salida de esto, ya los Estados Unidos, según muchas fuentes, están generando vínculos y líneas de comunicación con Rusia para una negociación. Claro que por eso Zelensky debe abandonar su cargo y por eso Estados Unidos no lo quiere más a Zelensky. Zelensky no puede. Justo en el medio de todo esto, en una entrevista,
también para la televisión estadounidense. Qué importante es que los medios estadounidenses, los medios en general, ¿no? Los grandes medios en todo esto, todas estas internas a través de los Desde un medios enfoque estadounidenses. freudiano, pero porque todo Tremendo. lo que no, para saber todo lo que no dicen. Exactamente. Justo un día antes de la aparición de este deepfake de Zaluzhny, Zelensky realizó una entrevista por televisión para Estados Unidos, para la cadena NBC, si no recuerdo mal, y en esa entrevista aparecía desencajado, aparecía fuera de sí, y llamó a, a- a Putin en esa entrevista fucking terrorist, ¿no? Maldito terrorista, pero con una P más que maldito con, ¿no? P-U-T-O. Una persona así no puede establecer una negociación con Putin de ningún modo. Por eso, bueno, la presión de Estados Unidos para su salida, el inicio de líneas de comunicación de Estados Unidos para una negociación. Pero claro, ¿qué van a presentar? ¿Qué va a presentar Ucrania, presionada por Estados Unidos, como prenda de negociación? Esa es la cuestión. Porque los rusos ahora no quieren la negociación, la rechazan. Claro, si los ucranianos y Estados Unidos determinaron la resolución de esto a los golpes, bueno, ahora a los golpes aparece ganando Rusia. Entonces los rusos ahora no, nosotros queríamos negociación antes, ustedes la rechazaron, ahora nosotros en la buena, ganando, de negociación nada. Bueno, ¿cuál supuestamente la posible negociación, la posible oferta de Ucrania, entre paréntesis, Estados Unidos, a Rusia para, de alguna manera, generar presión en Rusia para una negociación? Bueno, por un lado, la entrega de todos los territorios tomados hasta ahora con seguridad, quizás incluso también el resto de las 4 provincias anexionadas. Una ya parece tomada casi en su totalidad, pero en el caso de Gerson, Zaporilla y Donetsk, todavía un pedacito de cada una de esas provincias anexionadas todavía aparecen manos ucranianas, muy probablemente eso entregado a Rusia también. Por otro lado, bueno, lo que quería originalmente Putin, él lo llamaba desnazificación en sus 4 objetivos, pero básicamente con eso representaba un eufemismo para la salida del gobierno de Zelensky del cargo y el establecimiento de un gobierno más cercano a Rusia como el anterior, como el de Yanukovych. Después, ¿qué más? Central y lo más importante de todo, la neutralidad de Ucrania frente a la OTAN. Es el punto inicial de esta guerra, eso también concedido. Y el cuarto punto de aquel documento inicial con las condiciones de Rusia para un alto el fuego y para una negociación, al principio, cuando casi fue alcanzado esa negociación, cuando ya comenzó una negociación y aparecían más o menos resueltos todos los puntos hasta el llamado de Biden y la visita de Boris Johnson. Bueno, el cuarto punto respondía a la desmilitarización de Ucrania, lo cual hoy también, mal que mal, aparece más o menos resuelto, porque las Fuerzas Armadas ucranianas presentan un grado de deterioro total y absoluto, ¿no? Fueron maximizadas con esteroides desde afuera, pero hoy aparecen en la última, al punto de que ya comenzaron la movilización de mujeres, ¿sí? De mujeres jóvenes, como si no alcanzase con la destrucción de toda una generación de gente joven y ya no tan joven en cuanto a varones, ahora también las mujeres. Bueno, esa la probable oferta de Estados Unidos y a través de Ucrania a Rusia para la negociación ahora. Y eso, por cierto, eso posicionaría a Rusia en una situación compleja, porque ante ante la opinión pública internacional aparecería una oferta muy parecida a el pliego de demandas inicialmente presentado por Rusia. Pero yo en el caso de Rusia deliberaría con mucha cautela sobre esto, porque también aparece la posibilidad después ya de 2 acuerdos ficticios como el de Minsk I y Minsk II, en el sentido de que esos acuerdos fueron generados, según los propios líderes occidentales, para
generar tiempo, como una trampa, como un anzuelo. Bueno, esta nueva propuesta quizás también. Claro que esta nueva propuesta presenta todos los puntos requeridos por Rusia. Entonces, por un lado, ese temor, seguramente, ese temor, esa sospecha, esa posibilidad, pero por otro lado, todos los objetivos casi prácticamente cumplidos. Así que ese El es escenario, el escenario de aquí a poco tiempo. Eh, digamos que en ese escenario la administración de Biden tiene muy pocas posibilidades, eh, tiene que ajustarse a los hechos reales, a lo que hay, a lo que está, a lo que hay. Es lo que hay y no hay más. Y tienes que aceptar lo que hay. un Y fracaso eso, total. y ahora eso lo pone en, bueno, olvidémonos de esto, fue un mal paso, tenemos un problema mayor en el Medio Oriente, donde su asociado, el señor Netanyahu, está llevando a cabo una de las barbaridades más grandes de la humanidad y parece no importarles a los líderes neoliberales del planeta, pese a la indignación de amplios sectores de sus propios electores. Incluso en Alemania se habían prohibido las movilizaciones, pero un millón de gente salieron a las calles caricaturizando los intentos del señor Schulz de limitar estos procesos. ¿Ah? El neoliberalismo, Ezequiel, se sustentó en el secuestro de la narrativa. Invertían 30,000 millones de dólares anualmente en películas en Hollywood para meternos narrativas que estaban disociadas de nuestra realidad. Pero lo que hemos visto a través de las redes sociales en las últimas semanas ha tirado por el suelo cualquier acto de histrionismo. La realidad es dura. Genocidio. ¿Qué piensas? Verdaderamente una masacre, y para concatenar esta masacre, la de Gaza, con nuestra reflexión anterior, Jota, todo ese desastre actual en Ucrania, el cual va a generar posiblemente una situación muy parecida a la inicial, a la inicial demandada por Rusia, connotó o estuvo acompañado por una masacre también en Ucrania, con la pérdida de más o menos 500,000 de personas, 500,000 soldados muertos, según las estimaciones del lado ucraniano. Así que esa aventura imperialista estadounidense, por obra de otros a través de un proxy, generó eso. Bueno, ahora la siguiente, ¿no? Los medios ya ni recuerdan lo de Ucrania, lo presentan en la página 5, así de chiquitito, como, bueno, sí, Una vez derrota pasó. y chau. Sí, chau. Otro próximo tema, ¿no? Bueno, Gaza. Otra vez, la cola del diablo con Estados Unidos. ¿Por qué esto? Porque después de el ataque de Hamas del 7 de octubre, condenable sin lugar a dudas por su ataque a civiles, esa es la diferencia entre el levantamiento legítimo en armas del pueblo palestino contra las autoridades militares de Israel, y otra cosa distinta a los ataques a civiles, condenables naturalmente. Después de eso, y antes de que Israel acometiera esta ofensiva criminal y estos bombardeos terribles, de bombardeos, a esto lo llaman, o bombardeos de saturación o bombardeos de alfombra, carpet bombing lo llaman en inglés, bombardeos de alfombra, básicamente generar el nivelamiento, la nivelación de un terreno a partir de su destrucción, ¿no? Como la desaparición física de cualquier edificio, cualquier vida, cualquier nada, bueno, eso vuelto un llano, ¿sí? De escombros. Bueno, antes de que comenzara con esta ofensiva criminal, primero Biden realizó una gira para presentar, supuestamente para desescalar, para generar una desescalada, pero en primer lugar presentó su apoyo inexorable a Netanyahu y al gobierno de ultraderecha de Israel, al cual desresponsabilizó de
ataque al hospital, no recuerdo exactamente ahora el nombre, al hospital cerca de la ciudad de Gaza con alrededor de 500 víctimas fatales. Justamente ese incidente materializó el día anterior de su llegada y él apenas desembarcó, ya determinó, este ataque no fue perpetrado por Israel, sino por un misil, un cohete perdido de los propios gazatíes, algo altísimamente improbable, por cierto. Bueno, así comenzó. Al punto de que quienes iban a recepcionarlo en el mundo árabe, quienes iban a realizar reuniones con él también después de la visita a Netanyahu, el Sisi, el presidente de Egipto, y el líder de Al-Fatah de la autoridad palestina, gobernando efectivamente en Cisjordania, lo rechazaron, no realizaron reuniones con él. Lo mismo el rey de Jordania. Así que primer desastre diplomático, te rechazan con un portazo en la puerta y además generas una escalada a través de este cheque en blanco a Netanyahu de los acompañamos a cualquier precio. ¿Sí? Además lo habían acompañado 2 portaaviones como forma de desescalada, una forma bastante curiosa. Bueno, pero después, como si eso no alcanzase, la comunidad internacional, primero a través del Consejo de Seguridad, presentó 2 o 3 propuestas, unas de Rusia, otras de Brasil, para resoluciones del Consejo de Seguridad vinculantes de alto el fuego. Todo el mundo las convalidó, todo el mundo las acompañó, excepto los Estados Unidos. 14-1 la decisión, la votación en el Consejo de Seguridad, solo Estados Unidos en contra, solo Estados Unidos rechazó el alto el fuego. Después de eso, del fracaso ese, los países árabes a través de Jordania presentaron en la Asamblea General una propuesta para alto el fuego, esta vez no vinculante, porque así las resoluciones de la Asamblea General, y fue acompañada por el 95% de los países del mundo, incluso muchos de ellos aliados de Estados Unidos, como Francia, por ejemplo. Estados Unidos lo rechazó una vez más. Israel, naturalmente, lo rechazó también. Hasta Perú, hermano. Bueno. Hasta digo, sí, o sea. Sí, hasta Boluarte. Hasta el ¿no? gobierno de la señora Boluarte. Hasta Boluarte lo acompañó. Bueno, sí, si no recuerdo mal, de América Latina, los únicos 2 impresentables rechazando esto, por un lado, Paraguay, con el gobierno de derecha de Paraguay, y si no recuerdo mal, Guatemala también. Pero bueno, después se acompañaron el rechazo de Estados Unidos las Islas Vírgenes, las Islas Marshall, Fiji, Togo, esos países, sí, más de nombre que otra cosa, ¿no? Unas islitas perdidas por ahí. Bueno, después de eso, entonces, manifestaciones en todo el mundo, masivas, millones de personas, y no solamente en el sur global, en Nueva York, en Londres, en Berlín, a pesar de las prohibiciones a las protestas, con algunas escenas verdaderamente dantescas, de protestas por la paz a la noche, de oraciones, gente sentada ¿no? En los parques con velas, llamando a la paz, y de repente la policía vestidos de Robocop, los policías vestidos de Robocop pisoteando las velas en estas vigilias por la paz, una cosa propia de otros años, lamentablemente, de este bendito país de Alemania. Después de eso, entonces, ¿no? Como que cada vez más, bueno, entonces, ¿qué determinó Blinken? Bueno, ya que las cosas aparecen tan mal y comenzó una masacre con bombardeos y las imágenes de los niños masacrados recorren el mundo, bueno, entonces voy a recorrer yo Medio Oriente para generar, sí, una pacificación de esta situación, más o menos generar cierto control. Bueno, tan mal la gira de Blinken, tantos errores cometió, que en sus reuniones con los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto, de Jordania, incluso en la reunión con Abbas, con el líder de Fatah de la autoridad palestina. ¿Quién más participó? Si no recuerdo mal, también el ministro de Relaciones Exteriores de Siria y de Líbano. Bueno, en las reuniones con todos los ministros de Relaciones Exteriores de
el mundo árabe, todos los países presentaron como demanda inmediata un alto el fuego, un cese el fuego. Y el señor Blinken respondió, no podemos convalidar un alto el fuego porque Israel presenta un derecho a la defensa, pero sí podemos solicitar el respeto de el derecho internacional, los derechos humanos. Bueno, una respuesta sin ningún sentido, rechazando nuevamente el alto el fuego. El derecho a la defensa de ningún modo connota la posibilidad de bombardeos indiscriminados, de bombardeos de saturación sobre objetivos civiles o la interrupción de la electricidad, de los combustibles, del agua, el desplazamiento masivo de millones de personas, bueno, las barbaridades vistas, las imágenes de los chicos muertos, destruidos por las bombas, realmente generan, para cualquier persona humana, ¿no? Ya independientemente de la creencia política, religiosa, para cualquier persona con un poquito de corazón, generan, bueno, terrible pesar, una sensación horrible. Bueno, después de eso, otro fracaso más, entonces, de Blinken, incluso con alguna metida de pata, como recién llegado a Egipto, en lugar de aparecer como persona neutral, en su primera declaración comenzó con una referencia a su propia religión. Hola, señores, soy Blinken, secretario de Estado, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores, así lo llaman en Estados Unidos. Soy secretario de Estado de los Estados Unidos y soy judío. La diplomacia y la sensibilidad política en ese momento llamaban a no comenzar las negociaciones así, como, hola, soy Blinken, soy judío. No porque no representase algo malo de ningún modo, por el contrario, pero si vas a comenzar una negociación con el mundo árabe en un momento en el cual los israelíes están cometiendo una masacre contra el pueblo palestino, mejor aparece lo más neutral posible. Bueno, así comenzó, respondió al-Sisi, el presidente de Egipto, con, bueno, un comentario, un recuerdo sobre su historia y que él correteaba como musulmán en Egipto, en las calles del Cairo, con amigos judíos por la calle. Bueno, toda una cosa muy bizarra, pero muy mal manejada, muy mal manejada. En el medio, una vez más, las manifestaciones por todos lados, al punto tal que después de este fracaso de Biden, de las masacres, del fracaso de Blinken, de las manifestaciones, al final, perdón, del rechazo a las resoluciones en las Naciones Unidas, y perdón por presentar tantas cosas a la vez, pero bueno, esta es la seguidilla de fracasos de los Estados Unidos diplomáticamente en esta cuestión. Bueno, al final de esto determinaron los Estados Unidos finalmente la semana pasada la necesidad de una pausa humanitaria. No quieren ni siquiera capitular en eso, como, bueno, todo el mundo quería un alto el fuego, quiere un alto el fuego, vos lo rechazaste, bueno, ahora rectificá y llamá vos también a un alto el fuego. No, no quieren siquiera esa concesión, entonces ellos lo llaman una pausa humanitaria, aunque en realidad más o menos representa lo mismo. Claro que quieren esa pausa humanitaria como contrapartida de la entrega de todos los rehenes tomados por Hamas, e inmediatamente después el reinicio de los bombardeos y de las hostilidades, lo cual representa lo mismo que nada. Bueno, no lo mismo que nada, pero si van a realizar una pausa en los enfrentamientos, bueno, determinen una pausa permanente, sí, claro, a cambio de la entrega de los rehenes, por lo menos de los civiles, de los rehenes civiles. Después lo otro que aparezca sujeto a la negociación, ¿no? Esa es la situación de Estados Unidos. Ya comenzamos con un relato del desastre de la política Y de en ese Estados Unidos en Ucrania contexto, y ahora en Gaza, ¿no? Sí. y en ese contexto tienes al jerarca de la CIA visitando al mandatario egipcio. ¿Qué podemos esperar de un Bueno, encuentro de ese tipo? pero J, esto contextualiza el momento histórico
completamente alocado, desbocado en el cual aparecemos. A William Burns, nada más y nada menos que al presidente, al director de la CIA, lo despachan eh, como reparador de los desastres hechos primero por Biden y después por Blinken. El secretario de la CIA, ex embajador de Estados Unidos en Rusia, presenta más capacidad de diálogo, más capacidad diplomática que el presidente de los Estados Unidos y su secretario de Estado, su ministro de Relaciones Exteriores. Ellos generan un caos total y después lo despachan a, a Burns, a este señor William Burns, nada más y nada menos que el secretario de la CIA, para de alguna manera restablecer el vínculo. ¿Qué estaría generando este señor o cuál es el objetivo de este viaje? Bueno, aparentemente generar un acuerdo para la entrega de los rehenes y un alto el fuego permanente. Lo que no querían, bueno, finalmente, como no pueden ellos, por guerreristas, por incapaces, por impresentables, bueno, este señor estaría acometiendo esa negociación, ya estuvo reunido, ya realizó una reunión con las autoridades de Egipto. Si no recuerdo mal, hoy o mañana iba a realizar una reunión con el jeque, con la máxima autoridad de Qatar también. Todo en este sentido, en el sentido de finalmente un alto el fuego ante una situación insostenible. En lo de Ucrania, a propósito de Burns, en su momento en Ucrania, yo recuerdo que después de una escalada con amenazas nucleares, iniciada naturalmente por la política estúpida y suicida y guerrerista e imperialista de los halcones estadounidenses, con Blinken y Biden, con Biden y Blinken a la cabeza. Bueno, este señor había de alguna manera restablecido la paz o restablecido la calma a través de una reunión con el jefe de la inteligencia rusa en Turquía. Esa es la versión difundida por las autoridades turcas, por la presidencia turca. Bueno, la versión la versión oficial de una reunión de el jefe de seguridad de la CIA y el jefe de la seguridad de Rusia en Turquía para generar un acuerdo de que a pesar de cualquier enfrentamiento y cualquier desarrollo de la guerra en Ucrania, ni Estados Unidos ni Rusia iban a comenzar ataques nucleares después de, en un momento, yo recuerdo una escalada verbal de cuidado, porque si ustedes realizan avances y esto genera o esto representa un peligro existencial para Rusia, Rusia responderá nuclearmente y Estados Unidos lo mismo. Si ustedes realizan ataques a un país de la OTAN, nosotros responderemos nuclearmente. Bueno, al final los jefes de la inteligencia de Estados Unidos y de Rusia restablecieron la lógica en ese caso y ahora lo mismo. Con lo cual, si vos despachás al jefe de la CIA como la persona racional, la persona diplomática, la persona para establecer negociaciones, ¿en qué nivel aparecerás vos para que el jefe de la CIA represente a Mahatma Gandhi al lado tuyo? Es el grado de delirio de la política estadounidense en este momento. J, así de desbocada, así de irresponsable, así de suicida, incluso contraria a los propios intereses de los Estados Unidos. Yo recuerdo la época de los halcones estadounidenses racionales, como Kissinger, un hijo de su madre, pero el tipo no iba a comenzar una guerra nuclear sin sentido, ¿sí? Porque sí, o un enfrentamiento acá y una derrota de Estados Unidos y otro allá y otra derrota de Estados Unidos y querer una desescalada y generar exactamente lo contrario. Halcones sí, pero a la vez personas charlables en el sentido de con intereses y, bueno, con posturas lógicas de acuerdo a estos intereses. En algún momento alguien dijo, esta potencia está dirigida por los tres chiflados. Y sí. Eso comenzó, J, más o menos en los años 90, con la caída de la Unión Soviética. Estados Unidos abandonó por completo la capacidad de la negociación diplomática.
algo terrible para una potencia, porque el poder político y diplomático representa el poder por excelencia. La guerra siempre aparece como última alternativa. Y en los 90, ante la soberbia de la unipolaridad de Estados Unidos, entonces comenzaron una política de, si en tal lugar aparece un gobierno o una figura política contraria a nuestros intereses, hasta nuestra visión del mundo, bueno, entonces acometemos una estrategia de cambio de régimen, lo llaman ellos. Un eufemismo para un golpe de Estado, la intervención Primero le militar. acercan la chequera. Primero le acercan la chequera. Tal cual. Y Y muchos después, caen. sí, ¿No? Y la si mayoría. no, y si no, ya plata o plomo, pues, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, pero así la pérdida de la diplomacia, la pérdida de la capacidad de poder establecer diálogo, ¿no? A partir de esa visión soberbia de, bueno, ¿Y, y el dragón cómo mira esto? El señor Xi. bueno, para mí, con preocupación, el otro día realizaba una charla no en mi canal, sino en otro canal, de un canal dedicado a los asuntos de la guerra. Y el director de ese canal justo recordaba que hace poquito había realizado un viaje a China y los chinos en una charla con él, un viaje como de 3 meses, en una charla con él, respondían a una pregunta de él: nosotros extrañamos a los viejos halcones estadounidenses. Porque claro, con ellos podíamos establecer un diálogo, desde perspectivas opuestas, pero podías establecer un diálogo. ¿Sí? Ellos quieren esto, nosotros esto, bueno, enfrentados de una forma. Ahora ni eso, ahora no pueden establecer un diálogo como la gente. Y bueno, y tanto China Claro, si como mandan Rusia al secretario parecen. de Estado, el presidente lo recibe y al día siguiente tiene al jefe, al señor Biden, llamándole dictador, es como que, oye, eh, háblame un poquito con seriedad, ¿no? Otra más de este mundo loco, J. Trump cada vez más machaca y machaca en sus discursos con que él representa la única posibilidad de desactivar una tercera guerra mundial. Y recuerda que él no generó nuevas guerras, y en gran medida con razón, en términos de política exterior. Si Trump aparece como Mahatma Gandhi al lado de estos tipos y despachan al jefe de la CIA para la reparación de los entuertos hechos por estos impresentables, bueno, es el nivel de locura del gobierno estadounidense actual y de su política exterior. Y los chinos y los rusos establecen negociaciones múltiples con todas las partes, ¿sí? Con el mundo árabe, bueno, en el caso de África también, con incluso Putin pudo llamar en las primeras semanas tanto a Abbas como a Netanyahu. A Biden lo rechazaron, Abbas lo rechazó con un portazo en la cara a Biden. Y al resto de los implicados en esta cuestión no los puede siquiera llamar por teléfono. Putin puede llamar también al presidente de Irán, lo mismo que Xi Jinping. Estados Unidos ya no puede eso porque llamó a uno No, asesino, al Blinken otro incluso tuvo que dictador. buscar, tuvo que llamar al canciller Wang Yi y decirle, oye, habla con los iraníes a ver si me ayudas a desescalar esto, ¿no? O sea, ya es de locos, ¿no? Bueno, y quieren finalmente, puede que en los próximos tiempos, finalmente Biden y Xi Jinping realicen un encuentro, al fin, después de Se que los reúnen en chinos, San Francisco, ¿no? aparentemente, aunque todavía sin certeza, porque los chinos no quieren un encuentro con Biden, porque Biden aparece de salida. Además, primero, si vos llamás a un tipo dictador o asesino, después una reunión, y ya, ¿no? Como que el clima parece enrarecido, ya comenzás mal. Y después, por otro lado, realizan una reunión en la cual presentan, en el caso de China, la política de Estados Unidos de reconocimiento a una sola China, y a los 5 minutos abandonan la reunión y, no, en realidad vamos a patrocinar la defensa de Taiwán. Y recuerden que los uigures en China aparecen sometidos y que Xi Jinping representa a un dictador. Entonces los chinos ya, sinceramente, sí, cansados, ¿no? Pues no quiero una expresión grosera, pero más o menos pensada, ya sugerida. Ajá. Esa es la situación de negociación por todos lados, chinos y rusos en este entuerto, en esta situación cada vez más complicada, con Irán también de por medio, pero sin una participación fuerte de Estados Unidos. Israel no va a abandonar esta política eh,
asesina, sin lugar a dudas, terrible. Y por otro lado, presenciamos una situación propia en Israel, en la política interna de Israel, del gobierno de extrema derecha de Netanyahu, cada vez más ajustada porque, el tiempo aparece en contra de ellos. La opinión pública los rechaza o rechaza no solamente las barbaridades cometidas en la Franja de Gaza, sino que comienza a generar un cambio de ánimo respecto a Israel como país en su conjunto, lo cual para Israel representa una derrota política en el ámbito de una derrota simbólica muy importante. Por otro lado, cada vez más proliferan las acusaciones contra Netanyahu por su relación con Hamas. Esto lo presentamos en mi canal ya en más de una oportunidad, a partir de analistas israelíes quienes documentan claramente cómo el gobierno de Netanyahu estableció una alianza con Hamas para el debilitamiento de la causa palestina, para que de esa manera apareciese un actor irracional con ataques terroristas y de esa manera Israel pudiese responder con esa excusa y generar, por un lado, la eliminación de la posibilidad de la solución de los dos estados y por otro lado, la movilización o el desplazamiento masivo de los palestinos hacia Egipto, Sobre lo cual esto que Egipto dices, rechazó. también es importante reflexionar que hace unas horas atrás se ha sabido que varios medios de comunicación de Occidente, de la potencia del norte, horas antes de que se iniciara la acción militar de Hamas, habían posesionado fotógrafos freelance. Y es como que, bueno, sí sabemos que siempre vienen, pero exactamente ahora, o sea, y ¿cómo así, no? O sea, Las advertencias, ya, yo esto, inmediatamente comenzado esto, yo lo presenté la posibilidad de una no reacción voluntaria y muchos inmediatamente respondieron, no, imposible. Bueno, al poco tiempo, primero, los servicios de inteligencia de Egipto presentaron evidencias de que ellos habían participado a los servicios de inteligencia de Israel y no reaccionaron. Pero después, otros ex servicios de inteligencia israelíes y otras personas ligadas a la inteligencia israelí otras personas también presentaron pruebas de sus advertencias en los meses anteriores, todas desoídas y rechazadas, porque Netanyahu quería una excusa como esta. Claro, no podía determinar la magnitud del ataque, obviamente, pero querían una excusa como esta, por un lado, para el plan de la eliminación de los dos estados y el desplazamiento de los palestinos. y de esa Pero manera también librarse de las acusaciones que tienen en la propia... exactamente, también por sus acusaciones por corrupción y por su situación política, lo rechazaba la gran mayoría de la sociedad israelí con marchas todos los sábados. Y ahora él aparece como el líder de la unidad. Bueno, esa es la situación de Netanyahu, pero cada vez más comprometido por las críticas y también con una cuenta regresiva porque ahora incluso Estados Unidos, después de todo esto, está llamando a una pausa humanitaria, como la presentan, y todavía Israel no pudo realizar su objetivo Finalmente, de la destrucción de Hamas, ni mucho menos. finalmente estamos frente a un acorralamiento de la élite neoliberal del planeta, pero un acorralamiento que se han hecho ellos mismos contra sus propios intereses y en un lío en el que no pueden salir, al punto que, como nos hace ver nuestro amigo Ezequiel Vistoletti, han enviado a los que prenden las fogatas para que hagan la labor de bomberos. Ezequiel, muchas gracias por habernos acompañado en el análisis de las posibilidades de la potencia del norte, en que están. Por favor, visítenlo en su canal allá en YouTube, Demoliendo Mitos de la Política.
Ezequiel desde la cátedra universitaria, él es doctor en Relaciones Internacionales, tiene un tremendo aporte y una mirada muy lúcida de todo cuanto está pasando. Ezequiel, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, como siempre, Jota. Mi nombre es Juan José el Castillo, el J. Gracias por acompañarnos. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.